Vamos. Está. Venga, Bueno, Aníbal, si quieres pues... empieza tú presentando al invitado de hoy, al gran Jorge de Alessandro. Sí, vamos, una de las personas que digo yo en el fútbol español, que tampoco te creas que hay muchos, pero una de estas personas con una marca personal brutal, por lo menos desde mi entender y creo que desde la gran mayoría de los aficionados al fútbol. Hago una presentación muy breve de Jorge. Como jugador fue portero, Uy, se va. No se te oye, Aníbal. compañeros grada de estos. ¿Sí? ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, ¿Ahora ahora mejor? sí, ahora sí, ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Perdonad, pues nada. Como jugador yo le defino como un auténtico líder. Tengo vagos recuerdos de él, pero me parece extraordinario. Estuve Nada, en te vas San todo el Lorenzo de rato, ¿eh? Almagro. Sí, vaya, es que hay muy mala cobertura hoy aquí. De verdad que sí. A ver, ¿Ahora un poquito mejor? sí, Bueno, a ver si conseguimos que no se vaya y si no, me intento cambiar y sigues tú un poquito, Fer, ¿vale? vale. Lo dicho, empieza en San Lorenzo de Almagro, triunfa Nada, se va. Se va. en Argentina, en su Argentina natal, y después con... Sí. Ani, cambia de teléfono. Vamos a cortar la grabación y cambia de teléfono y si no funciona, no. Pero o haz algo, no sé. A ver, intento Es que se te cambiar. corta todo el Sí. rato. Escucha, sigue tú con el peso de la entrevista y yo me intento cambiar, ¿vale? Vale, Sin pues entonces salirme. venga, hoy lo vamos a hacer entonces muy humano, Venga, Jorge. Bueno, eso pues. Magnífico. Magnífico. Bueno, vamos a ver. Si yo tuviera que hablar de Jorge de Alessandro, es como uno de los referentes que me han hecho amar lo que es la otra parte del fútbol, que es lo que es la conexión con la gente, la capacidad que tienen algunas personas para llegar al corazón de otras personas. Recuerdo cuando de niño llegó Jorge de Alessandro al Salamanca, aquello fue una especie de revolución y porque venía él, también vino Reza, ¿no? Vino Reza contigo, ¿no? Sí, vino Ricardo. Ricardo Ricardo. vino exactamente, sí. Empezamos los dos la liga. Vino Y Ricardo. entonces hubo un momento en el que la estrella del equipo, sin lugar a dudas, era de Alessandro. Era el que queríamos todos, era por el que todos íbamos a ver el fútbol, era alguien que se había metido a toda la ciudad en el bolsillo y todo el estadio era como no sé, y me gustaría saber cómo se consigue eso, porque tú ya venías así, tenías ese carisma cuando jugabas en San Lorenzo o no, o lo descubriste en Salamanca. Yo creo que, evidentemente, mi cultura futbolística la traía, sin mi educación, mi formación, mis valores de lo que yo interpretaba que era el fútbol como responsabilidad y como espectáculo, lo traía. Yo no había triunfado, yo no triunfé en Argentina. Yo siempre fui un jugador que llegué muy rápido al primer equipo, me profesionalicé muy rápido, pero siempre estuve ahí en el andén de salida. Estuve un poco tapado. Entonces, el hecho de que haya surgido la transferencia a España, futbolísticamente, provoca en mí una reacción, bueno, casi en todos los ángulos. Estaba recién casado, una niña que venía de camino, y una inseguridad profesional, pero sí una seguridad en cuanto a lo que realmente siempre creí que podía dar, ¿sabes, Sí. Fernando? Entonces, llego a España y bueno, Salamanca, como ciudad que tenía todo a mano, yo en Buenos Aires tenía 1 hora y media de viaje, comencé a fumar, cosa que me hacía, es decir, cosas que antes de llegar al entrenamiento ya estaba cansado, ¿no? Entonces Salamanca fue como un juguete para mí. Solamente pensaba en fútbol, vivía en fútbol. Y realmente me sentí, saqué de mí toda una energía que me salía de dentro. Y eso lo capta la gente. Lo capta la gente. Y sobre todo los niños, porque yo siempre fui una persona que realmente muy carismática para los niños, para las madres y fundamentalmente para todas y las personas mayores, ¿no? Un poco ahí, eso fui llenando eso, pero evidentemente lo traía, no lo había descubierto ni yo mismo que poseía ese don. Fíjate. ¿Me comprendes? Y Es que Salamanca fue el yo gran recuerdo escenario. tus miradas a la grada, te lo comentaba antes del pero para que lo sepa todo el mundo, tú mirabas a la grada, mirabas así, lo recuerdo perfectamente, además eras un tío grande, imponente, así, ¿sabes? Mirabas y era como que iba como una energía, ¿sabes? Que todo el mundo ya, eras capaz de movilizar la grada entera.
O sea, es una cosa Sí, sí, increíble. sobre todo levantando las manos, cuando ese momento futbolístico que el equipo decaía, surgía como de repente un torrente, y era un poco provocado por mi código gestual, ¿no? Si de ahí había una simbiosis, ¿no? No sé si es la palabra correcta, entre lo que se proyectaba, lo que quería yo, la orden que quería transmitir, ¿no? Era como apretar un interruptor y la gente ¡pam! Y se prendía, ¿no? Y evidentemente Sí, eso sí, sí. fue, quizás, y me alegro que lo hayas descubierto porque creo que fue la clave. Yo quizás no era tan buen portero, técnicamente se podía, es decir, evidentemente no puedo hacer una evaluación, creo que Aníbal tendrá mucho más datos para evaluar una cuestión profesional, ¿no? Ahí están los trofeos que se ganó con el Salamanca, los Zamora, todo esto que evidentemente había algo, ¿no? Pero fundamentalmente era garra, tesón, cosas que, Valentía, valentía. ¿Sabes, valentía, ¿no? sabes una cosa que transmitías? Que eras un tío muy valiente. Porque ibas a por los balones, tú los enfrentabas, era como que eras el dueño del área y se lo ibas a decir a tus rivales y a tus jugadores. Entonces todos estábamos contigo en el área. Es que eras un tío muy valiente, ¿eh? No sé si has sido muy valiente en general en la vida, Bueno, pero como portero eras un tío muy valiente, salías muy valiente a por los balones. muy buena esa apreciación, si era valiente en la vida, porque en el campo es el gran escenario. Fernando, nos transformamos, yo me transformaba en el campo. Quizás lo que podía hacer en cuanto a ser tranquilo, pasivo o algo por el estilo, pero saltaba al campo y era mi día, mi momento. Y ahí realmente en ese rectángulo me transformaba un poco, ¿no? Y trataba de irradiar y transferir eso. Insisto, te digo, que más que futbolísticamente era todo eso, porque date cuenta que nosotros cuando llegamos a España, el Salamanca era una cosa muy importante, y esto entra dentro del parámetro de te estás moviendo tú y encaja. Salamanca cuando llegamos a Primera División, éramos 2 extranjeros, de los cuales que no éramos top 10, éramos extranjeros currantes, no ahora mediáticos como se tilda y tal cual, sino porque Reyes y Alessandro no vendieron, es decir, no vendían. Entonces entran en un mundo con Cruyff, Neskens, Sotil, Günter Nexer, Mario Alberto Kempes, unas cosas infernales. Entonces, claro, ahí llegamos nosotros y bueno, y como ese Salamanca éramos 24 en plantilla, Aníbal, Sí, sí. eran todos jugadores de la cantera, algunos no habían jugado en su vida en primera división. Y salíamos de viaje y los primeros que escuché, digo, por favor que no nos metan 3, queríamos la derrota digna. Qué bueno. Entonces, por eso Fernando ha dado en la tecla. Entonces Reza y yo, derrota aquí, veníamos a San Mamés, lo vamos a matar a esto, obviamente, ¿no? Vamos a luchar acá, Futbolísticamente. no podemos. Y eso es lo que transmitíamos. Y la gente que venía, que nos seguía, confiaba en eso. Parecía que era una guía, un poco el campeador, ¿no? Había una energía que nos unía, porque evidentemente el Salamanca era un recién llegado. ¿Cómo iba a competir en San Mamés con un Athletic Club de Bilbao, con Iríbar, Villar, Carlos, Irureta, Dani? Era impensable. O el Madrid de los Pirri, Santillana, Günter Nexer, Paul Breiner, Pinino Más, en fin. Claro. Entonces, claro, y Salamanca jugando con Iglesias, Lanchas, Robbie, Sánchez Fabio, bueno, es una broma. Es una Qué broma. grande, qué grande. Qué grande, tío. Pero has dado Sí, la tecla señor. justo, ¿eh? Has dado la tecla justo porque es muy importante, perdóname que me haya quedado honesto, porque en Reza y yo tuvimos, inclusive, hasta José Luis García trae. Si José era un técnico nuevo, creció con nosotros, jamás influimos en ninguna decisión, por favor, Aníbal, Fernando, en ninguna decisión Sí, técnica, entiendo. pero a José Luis le inyectamos adrenalina, ¿eh? Escúchame, Reza y yo le metíamos 220 voltios, ¿eh? Mister, aquí Qué vamos a por bueno, todas, ¿eh? qué No sé bueno. si me comprende. ¿Por qué Sí, José sí, Luis sí, 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 sí. era un poco, perdón perdón de los respetos, por favor, era el de la derrota digna, ¿sabes? Es decir, que no nos metan 3 en el Bernabéu y tal, y salir por la puerta grande, ¿me entiendes? No, aquí venimos a competir, ¿no? Y entonces creamos un nuevo espíritu de Salamanca, que es el competir. Sí, sí. De todas formas, ¿se me escucha bien ahora? Un Sí, poquito ahora mejor, sí, por ahora lo sí, ahora menos. sí. Jo, pues a ver si aguanta porque me Que va a dolería aguantar, que muchísimo va a aguantar. Venga, positivo. perderme esta Positivo. charla con Jorge. De todas formas, te hago una pregunta, Jorge. En esta línea, que además la tenía, siempre me llamó muchísimo la atención en el fútbol, de siempre, el carácter que tenéis los argentinos. Me identifico con vosotros al 100%. De hecho, hubo una temporadita que estuve trabajando para un fondo de inversión
y compraban derechos económicos de futbolistas argentinos, precisamente. Y mi Sí. pregunta fue, ¿y por qué argentinos y tal? Y hostia, me clavaron la respuesta. Me dijeron, porque son los más competitivos, ¿sabes? Habían hecho un análisis de mercado y realmente eso que estás transmitiendo, que se ponen los pelos de punta, porque eso es el fútbol. Yo creo que eso es el fútbol. Y ahora, Nada, se te en el cuelga, fútbol actual, Aníbal. no sé si estás de acuerdo conmigo, falta mucho eso. Hay Sí, sí. figuras grandes, bueno, pues una pena, grandes figuras ¿Sabes qué pasa? grandes figuras que les falta eso que tú tenías, ¿sabes? Aníbal, te voy a decir muy importante. Yo creo que el fútbol se educa, es un concepto de educación. Yo empecé a los 11 años en la Escuela de Fútbol de San Lorenzo y lo único que me enseñaron es a ser campeón. No era, ahora, Qué por bueno. ejemplo, hay una filosofía distinta en las canteras que vas y quieren que haya esa... Yo lo respeto muchísimo, muchísimo, desde el punto de vista pedagógico, de no existe el castigo, aparecen los psicólogos y con una capa de casi, diríamos, gaseosa. No, 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 no. Es decir, a mí de niño me enseñaron a ser campeón. Y a ser campeón, posiblemente que yo no lo pude demostrar en Argentina, que sí lo fui varias veces con el San Lorenzo de Almagro, pero siempre en un plan, diríamos, de segundo plano. ¿De acuerdo? Nunca estuve en el top 10, siempre fui un jugador de reparto, diríamos. Sí aporté, pero lo que me hizo es educar. Pero yo con los 11 años, que fui campeón de 9ª división, de 8ª, de 5ª, campeón sudamericano de juvenil, me enseñaron que era esa energía, que el deporte es eso. Pero claro, ahora estamos en un mundo que todo es gaseoso, todo es blando, todo se justifica. Pero vuelvo a ver, si yo cometo un error, ¿cómo no voy a decirle, te has equivocado en esto? Y esto es lo que hay que mejorar. ¿No? El fútbol tiene algo, y a ver si te vale la expresión, por favor, Fernando, que me entiendas, y lo utilizo mucho en las conferencias de entrenador. El fútbol es el único juego, la único arte que es como la medicina forense. Es decir, no se puede hablar de fútbol si realmente no tienes el cadáver ahí. Siempre se habla sobre el hecho consumado. Entonces tú abres el cadáver y vas descubriendo todos los elementos que forman el partido y los elementos que tal. Porque es lo que te hace crecer. Es decir, es esa educación que te provoca la medicina forense, el analizar, porque claro, ahora dicen, un lateral izquierdo, en el Madrid juega un lateral izquierdo, por ejemplo, y sí, pero ¿cómo? ¿Quién es el lateral izquierdo? No, ¿es Mendy o es Marcelo? Si es Marcelo, es Madrid Marcelo, tiene unas características tal cual, y Mendy tiene otras características. Entonces habrá que hablar con nombre y apellido y habrá que hablar desde ese prisma, ¿no? Por eso es muy importante he utilizado la metáfora de la medicina forense porque creo que el fútbol es un arte, insisto, que hay que estudiarlo casi un poco como había hecho Leonardo da Vinci, ¿no? Que en un momento determinado se decía que era tan perfecta su pintura porque evidentemente trabajaba con los cadáveres. Evidentemente, nunca en un plan maquiavélico, pero sí en un plano artístico. Y se te entiende. Simplemente por esto, ¿no? Y aparte hay otra cosa más. La mejora está en el error. Si yo te cojo a ti, Aníbal, y a ti, Fernando, como jugadores míos o como compañeros de trabajo, cuando hay un gran éxito, el éxito realmente siempre nubla, te ablanda y tal cual. Sin embargo, cuando existe el error, el error multiplica las habilidades para progresar. Es decir, el error me conduce al éxito. Nunca un gran éxito me condujo a la parte estelar, pero siempre desde un error me ha conducido al éxito y a una estabilidad del éxito. Porque ya después ese éxito que viene desde un error ya se estabiliza, se estandariza y se hace una norma de la casa. No sé si lo he explicado bien, por favor. Sí, si no perfectamente, sí. Es que es lo típico que decimos aquí, de que los principios fáciles generalmente no ayudan absolutamente a nadie. Si vieras las carreras que cuando el comienzo de la carrera profesional de cualquier tipo es fácil, generalmente hace profesionales muy débiles, en que el primer fracaso le tumba. Mientras que si vienes de las trincheras, como aparentemente lo que estás diciendo, pues eres capaz de resistir situaciones muy duras, ¿no? Sí, pero no estoy en contra de los psicólogos, no estoy en contra del coaching. No, todo lo contrario. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una invasión.
Es decir, yo no puedo invadir territorios, Fernando. Es decir, sí al coaching, sí, pero en el plano individual. Pero en el espíritu grupal, es decir, la figura del entrenador es absolutamente innegociable, o la del líder. No sé si donde hay intrusismo, realmente se debilita todo eso. No sé si me comprendes. Sí, Yo te has creo explicado totalmente. perfectamente. Perdón. Y en tu faceta de entrenador, ¿has sido capaz, tú te has sentido capaz de transmitir ese carácter ganador también a los vestuarios? ¿O tú lo veías que era difícil, que era el punto? Porque muchas veces te ha tocado en situaciones críticas, ¿no? Coger Sí, equipos. sí, mi último perfil de entrenador quizás realmente lo que me ha llevado es que es muy difícil ser oncólogo. Creo que de las profesiones el oncólogo es la más difícil, porque de casi 10 casos que tiene 7 terminales. Y a mí me ha tocado un perfil de entrenador de los últimos tiempos de equipos que siempre estaban al límite del descenso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Tú puedes inculcar, puedes tener un gran poder de persuasión, puedes tener una gran motivación del equipo, pero evidentemente llega un momento que no hay milagro. Entonces, ¿qué sucede? Si tú coges 10 equipos con un perfil de descenso, salvarás a 3, 4 y 5 o 6 te llevan por delante, Fernando. Sí. Aníbal. Sí, está claro. No hay. Sí, pero sí, siempre he conectado. No he tenido grandes rechazos. Siempre he tenido una gran complicidad con los jugadores y eso que evidentemente, porque yo utilizo un esquema que es muy importante. Conecto donde puedo conectar. A mí, con los jóvenes actualmente no me gusta ni cómo visten, y que van todos tatuados, ni que no me gustan ni sus novias, cómo visten, que van con la barriga afuera. Perdón, estoy hablando. No me gustan, y no me gusta la música, pero sí hay una cosa que nos une. Una sola cosa que nos une, y es donde realmente entro en ósmosis, entro en contacto, entro en la paranoia. Es el arte del fútbol. Y que lo tienen que descubrir, los tienen que descubrir, porque están en un entorno donde tienen 4 esquinas. Imagínate un campo de fútbol y te para Fernando en el medio campo. Y en uno tienes, por un lado, los intereses de tu familia, un córner. En el otro córner tienes los intereses del club. En el otro córner tienes los intereses de tu novia tal cual. Y en el otro córner tienes otro tipo de intereses. Y todos te tiran de una extremidad. ¿Para dónde arrancas? No sé si me comprendes. Sí. Entonces, en el momento de esa, diríamos, estrangulación social que se provoca, si tú descubres lo que estás haciendo, que es el fútbol, y que de esas 4 esquinas, lo más importante es el centro geométrico de tu profesión, es ahí donde empiezas a progresar. No sé si me... Qué interesante, porque es que se traslada ese concepto a la vida, ¿eh? Se traslada perfectamente, ¿eh? Los jugadores tienen que descubrir, los técnicos no se comprometen. Estamos en una sociedad que no se compromete. No hablan, los padres no hablan con los hijos. Hablan con 4 amigos que realmente no son los amigos adecuados. Que por ahí son por intereses. No se habla. Pero no se habla de verdad. El gobierno pide siempre diálogo, pero no se habla. Es todo ficticio. Es un diálogo ficticio porque cuando aparecen los intereses y los partidos políticos se diluyen. ¿Cuál es el diálogo? Pero en algo que es absolutamente casi... tenemos que hablar, hay que hablar con los jugadores, hay que hablar con los iguales. No sé si me estoy explicando, me estoy quedando... Por favor, si tenéis alguna duda me la preguntáis y me la decís. Nada, Jorge, sí, a mí me surge en esa línea de trabajo, ¿qué perfil de entrenador eres? ¿De los que escucha mucho al futbolista y escucha sus opiniones antes de preparar un partido de fútbol? ¿O eres el más directo? Yo creo que esto es lo mejor que tenemos para ganar y tenemos que hacer esto. ¿Das demasiada libertad individual al futbolista o eres más intervencionista? ¿Dónde encajarías en ese perfil de entrenador? No, yo me considero un entrenador maestro. Todo, imagino. Yo me considero un entrenador maestro. Y el entrenador maestro es aquel que tiene la posibilidad de conciliar, porque el fútbol, cuando tú vas a jugar, vas a empezar una profesión. Lo primero que tú como un jugador, un interior derecho, un extremo derecho, tienes que interpretar si te gusta o no te gusta lo que yo te estoy proponiendo. Y para que tú te guste lo que te tengo proponiendo, te tengo que convencer y saber lo que yo voy a hacer. Y si existiese una posibilidad de que tú no te habituaras al puesto, a las órdenes que yo te doy, sí tienes la posibilidad de decirle, mister, no me veo capacitado de jugar de extremo derecho, prefiero jugar de media punta.
Y entonces debatiremos y trabajaremos sobre esa posibilidad. No es que te vayas a arrinconar, pero lo que sí tenemos que tener es que la táctica, el juego, la manera de utilizar las herramientas, la tenemos que consensuar, Aníbal. Sí, claro, yo creo muy que bien, ese muy es el bien. entrenador. No soy de ordeno y mando, de capricho, porque eso no lleva a ninguna parte. Porque al final tienes el vestuario de contento y tienes un grupo de personas que obedecen, bueno, es un total, el entrenador totalitario, ¿no? De mando directo. Eso yo creo que, a mí eso no me gusta. A mí me gusta consensuar todo. Y creo que Correcto. una idea, una filosofía de juego, el soñar con algo, tenemos que soñar todos. Completamente, No sé si completamente. y hacerlo soñar es convenciendo, vamos por este camino. Lo que pasa es que yo he tenido bastantes problemas y me han quedado muchas cosas que sí las puedo defender con vosotros y a veces son, teorizarlas, porque cuando tienes equipo, a un enfermo como, coges un equipo como, por ejemplo, el Nasti de Tarragona, sin directivo, se está cayendo y tal cual, y tú tienes, los jugadores no cobran, vas último en la tabla o anteúltimo. Escúchame, muchas veces el mensaje tiene que ir por otro camino. Pero no es que yo no sepa la verdad, es que tengo que salvar esa nave. Claro. ¿Me comprendes? Entonces, a veces los entrenadores nos descubrís en foros como este. Dice, pero bueno, este no era el perfil yo que pensaba de este señor. O al revés, ojo, Sí, cuidado, sí, ¿me completamente, entiendes? O completamente. coges un entrenador ganador, Aníbal, y resulta que atrás de eso, ese entrenador no convence a nadie. Ese entrenador ha ganado porque tenía todos los mimbres, gana porque ese entrenador mira para la grada y gana el partido. No sé si me comprende. Sí, Y sí, no quiero te hablar de gente comprendo que entra en el perfectamente. mercado, ¿no? No quiero Sí, hablar de sí, gente sí, 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 sí. porque entraríamos entre el número uno y quién es el Ya, mejor. ya. No sé si me entiendes, es la famosa tesis esta, ¿no? ¿Quién es el número uno? El que gana todo. Pero no, a mí me gusta el que realmente sabe, Claro. ¿no? Te das cuenta perfectamente de cuando coges una plantilla. Yo veo mucho fútbol, me encanta el fútbol y me apasiona el fútbol. Y soy mucho de los jugadores que creo, o desde mi punto de vista, a lo mejor el equivocado soy yo, imagino a veces, pero lo hablo No, mucho con nunca. Fernando esto, no, de los jugadores que comprenden el juego. Hay jugadores que les ves dos detalles y dices, joder, qué bien lo ve. Y ves que el balón, lo ves desde la grada y ves que el balón debería ir allí y va allí. Sí. Cuando te encuentras jugadores de estos en un equipo de fútbol, son fáciles de gestionar. Sí, pero se entrena como se juega. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo una partitura, es decir, tengo las notas en el pentagrama, para eso está el entrenamiento. Entonces, en el entrenamiento, el jugador, sin darse cuenta, con la metodología del entrenamiento, no de una forma rutinaria, automáticamente va encontrando esas respuestas al juego que le van a ser útiles a la hora de que tú es lo que me estás diciendo. Pero eso no es una casuística que cada jugador hace eso por arte de Birloque. Cuando pega una pelota de 40 metros sin mirar y llega un compañero. No, todo eso es una armonía, son notas en el pentagrama. Pero para eso es que eso exista, que puede surgir a veces de casuística, y eso realmente no es la norma. Yo hablo cuando algo es permanente. Eso es la manera de trabajar, de entrenar, de que el jugador vaya desarrollando. Pero el jugador no tiene que tener esa información, la tienen que tener los técnicos y llegar a reacciones sin darse cuenta. Eso es lo grandioso del entrenador. Cuando va educando, ¿no? Va educando de una manera para que el jugador y los jugadores entiendan eso, ¿no? Y que al fin y al cabo terminan divirtiéndose. Cuando dicen, nos estamos divirtiendo. Que lo más grandioso no dicen que estamos ganando, Aníbal. No dicen que estamos ganando. Es decir, van a ganar porque se divierten, que es una consecuencia de. ¿Me explico? Sí, Pero esa comunicación, ese diálogo, lo vas logrando tú, Aníbal. Esa es la manera que tienes, porque escúchame, tienes 5 días a la semana para preparar un partido. 5 días. Con 2 horas, 2 horas y media. Tienes un potencial ahí de tiempo útil que realmente hay que gastarlo. Y aparte el entrenador tiene que comprometerse, tiene que hablar, como decía antes con Fernando. Tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos. Me explico, la gente necesita hablar, conocer qué es, quién te está dando las órdenes y el por qué. Y discrepar también. Y decirle, mister, no me gusta, no me ha gustado, o lo que fuere, ¿no? Dentro de digamos,
dentro del respeto, ¿no? Cuidado, ¿no? Evidentemente. Perdón. Es que me surgen muchas preguntas, pero una de ellas es, ¿cómo se gana un entrenador el respeto de un vestuario? Porque te das cuenta que a lo mejor hay veces que, sobre todo en equipos que yo veo grandes, como llegue un entrenador que no tenga como un cierto estatus, vamos a decir, futbolístico, le cuesta mucho que le acepten las estrellas, ¿no? Supongo que a otros niveles también llega allí uno y se tiene que ganar el respeto. Lo decía Del Bosque en la entrevista. Dice, como no tengas el respeto del vestuario, olvídate, no puedes entrenarlos. ¿Cómo se gana el respeto? Bueno, yo tengo el ejemplo más grande de mi vida, yo era un desconocido, y me toca el equipo más complicado que he dirigido, que es el Atlético de Madrid de Jesús Gil. Yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, la sinceridad. El entrenador tiene que ser sincero y no puede tirar puentes de plata. Tiene que ir de cara en todas las tomas. Y el jugador está permanentemente estudiando a su técnico. Está buscando dónde tiene sus fisuras. ¿Por qué? Porque el jugador es lo más egoísta y quiere realmente siempre posicionarte en una situación ventajosa dentro del grupo. Eso es obvio. Pasa en todo. Pasa en periodismo, en una oficina de médicos. No sé si me entiendes. Todo el mundo está buscando posicionar. Pasa en la vida, en la fábrica. Quiere posicionarse. Pero el que tiene que mandar tiene para mí el concepto más importante que es de sinceridad. ¿De acuerdo? Y en la toma de decisiones que vean que no cuando dices blanco después vas a ser negro, ¿no? Sin embargo, hay técnicos que han hecho esto y siguen siendo exitosos. ¿Por qué? Porque el desarrollo, el potencial de la maquinaria que poseen, primero que lo oculta y tapa esto. Y claro, van por otros fines. Pero aunque gane títulos, no hay nada. Es que no hay absolutamente nada detrás del individuo. Aunque haya sido un excelente jugador. Porque lo más importante es lo que piensan, solamente mirándolo a los ojos en un vestuario, lo que piensan los jugadores de ti. Escúchame, decían en Harvard, habían hecho una estadística, yo estuve, en un momento leía mucho de inteligencia emocional, de Goleman, todo este tipo de gente, me los tragué todos estos libros, porque realmente era ávido de conocimiento, siempre tenía apetito de hipopótamo y esfínter de pajarito. Es decir, que tengo... Sí, siempre quiero aprender de los que más saben, y sobre todo de inteligencia emocional, que estaba muy de moda. Me los tragué todos, y aparte los extracté, porque si algún día nos viéramos personalmente, esos libros los traduje. Es decir, los hice mío, lo que decía Daniel Goleman lo hice mío. Y después la gran Biblia de Santiago Coca, ¿no? Hombres para el fútbol, que son mis referentes, y no están caducos, ¿eh? Escúchame, hace 2000 años que rezamos el Padre Nuestro, ¿eh? Escucha, y todo es nuevo, y lo rezamos ahora entre los tres, y es nuevo, ¿eh? No sé si me entiendes. Sí, Aquí lo importante es saber leer. Aquí lo importante es saber leer. ¿Me explico? Entonces, fundamentalmente, te decía que... Ay, se me fue, perdí un poco el hilo de... ¿Perdón? No, no te preocupes. No, era lo de si se necesitaba determinado estatus o no, y me has dicho, una de las características es la sinceridad, hablarles tal, que Sí. los ojos. Pero para mí es importantísimo ese mecanismo. Y después, Harvard. Resulta que hacen una encuesta y decían, opinión, primer día, 15 días, un mes y fin de curso. Entonces todos los alumnos de la universidad tenían que decir qué pensaban del profesor. Escúchame, el entrenador o la persona que tiene que marcar, el líder, cuando pasó la puerta, ya se sabe quién manda. Es decir, lo que están mirando ya lo saben quién es. Pero aunque no haya ganado nada, yo entré por el Atlético de Madrid, y te voy a contar una anécdota que quería contártela. Resulta que ese día Jesús Gil hace una reunión arriba, en la oficina grande, en el Estadio Antiguo. Era una mesa inmensa y el gordo se sienta en la primera. ¿Me escuchas? Y todos los jugadores alrededor. Caminero, Simeone, escúchame, mira a los nenes, Rico Nerváez, Juanito, Dobrolowski, Luis García, todos unos jugadores tenían colmillos retorcidos esto. Y venían, imagínate, de entrenadores habían tenido 50. Y yo, el paleto del barrio. Quedaban 15 partidos. Y el equipo estaba para descender. Y me siento al lado de Gil. Y empieza a hablar Gil. Y digo, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Decía, este hombre está hablando, perdón, el respeto, se está diciendo tonterías, tópicos, pero tal cual. Y entonces en un momento determinado, pasados 10 minutos, que estaba este hombre en un monólogo de estos casi absurdos, Fernando, le digo, gracias, presidente, me paro, así, gracias, presidente, es un fenómeno. Presidente, nos vamos a entrenar.
A tomar por el culo, se le acabó la reunión. ¿Qué te parece la carta de presentación? Me la recuerda Caminero, Abel, todo me la recuerda. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. ¿Iban a creer, Sí. Fernando, iban a creer en mí o no? Qué personalidad, ¿eh? Sí, 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 porque la habías plantado Eso es clara, tenerla. No. Una anécdota que la saben 30 personas que estaban ahí, o 40. No te estoy contando una cosa que no tiene posibilidad de que no se entere nadie. Pues no te lo vas a creer, no te lo vas a creer. Pero nos contó Quique Estebarán que cuando llegó Valdano a entrenar al Tenerife, hizo exactamente lo mismo. Es como si hubiera sido una réplica. Lo mismo. Que seguro que no lo Sí, sabes, ¿eh? sí. Seguro que no lo sabes. No lo sabía. Empezó el rollo del presidente así, Sí. hablar, y dijo Valdano, bueno, muchísimas gracias, Presi. O sea, que me ha encantado la anécdota, porque fíjate qué punto que hayáis reaccionado de la misma manera. Sí, mira, porque, escúchame, hemos estudiado en la misma universidad, ¿eh? Sí, sí, Somos sí. argentinos, estudiamos en la misma universidad. Claro. Es un poco, eso siempre se lo digo a Hugo Gatti. Cuando Gatti empieza tal cual, le digo, mira, Gatti, escúchame, a mí, escúchame, no me vengas con historia que estudiamos en la misma universidad. Y escuchamos las mismas asignaturas. Y después hay otro tema que no puede quedar, Fernando, que es saber de fútbol. Es decir, y cómo se texta esto. El jugador está observando. Entonces, cuando tú planteas un partido y tomas tus decisiones y dices que vas a hacer esto, ¿me escuchas? Los jugadores están observando, sucede, y se va desarrollando el evento. Y después hacen los cambios y tal cual. Entonces el jugador dice, que te está observando, dice, este HDP sabe. Y yo cuando llegué al Atlético de Madrid, todos ganaban en aquel entonces 80 millones, 90 millones. Y yo creo que me daban 7 millones. Yo era una mierda lo que me daban. No se me entiende. Y en ningún momento, escúchame, manejé el Tren Valencia, al otro, no pasaba nada. ¿Qué pasaba nada? Y tuve una relación con Solozábal, que aún hoy, con todos. Escúchame, y era el que menos ganaba yo. Pero si no tiene nada que ver el ganar. Completamente. La clave está no está en el bolsillo, está en la capacidad de pensar. Es que estamos perdiendo la capacidad de pensar y todo lo damos a la periferia. Todo es digamos, escaparate. Y tú me has preguntado dos cosas importantes. Sinceridad y sobre todo, fundamentalmente, saber. Yo ponía un ejemplo y te lo voy a poner aquí. Me dice, y lo pongo también en alguna conferencia cuando me hacen esta pregunta, Fernando. Dice, sobre las dotes de mando. Y dice, no, porque hay que tener miedo de hablar a Messi, o hay que tener miedo de hablar cuando Zidane jugaba, tal cual. Y le digo, mira una cosa, le digo. Yo tengo a Roberto Carlos y a Zidane, que jugaba con el 5, pero jugaba de 10. Roberto Carlos era zurdo, espectacular, y Zidane era extraordinario, era ambidiestro, pero era derecho. Y jugaba con el 5, pero de 10. Dime una cosa. Decirle a Roberto Carlos que espere para que Zidane le deje el hueco para tirar, y a Zidane que lo espere y no le ocupe el espacio, por ejemplo, ¿lo entenderían? Te pregunto, ¿lo entenderían? ¿Cómo no lo van a entender? Claro. ¿Me estás entendiendo? Entonces dicen, ¿cómo no? Pero escúchame, ¿y Zidane qué va a interpretar? ¿Este que me quiere contar? No, ¿cómo que me quiere contar? Cuando aquí, en un momento determinado, se han reído todo el mundo de Benítez, cuando a Ronaldo le decía, escúchame, póngale en peine corto, que la pelota le eleva. Y dicen, ¿pero cómo le van a enseñar a golpear a Ronaldo? Que, Pero bueno, estamos hablando de Benítez, que es una eminencia como entrenador. Una eminencia como entrenador. Pero aquí cuatro, con el nuevo marketing, nos cargamos a Benítez, que es uno de nuestros grandes profesores, Fernando. Aníbal, de los grandes entrenadores que hemos tenido, preparadísimo, pero precisamente por toda esta parafernalia, por todo y sin embargo están triunfando, entre comillas, claro, triunfar. Gente que realmente, vamos, que hacen unas arengas antes de saltar al campo que dicen, pero bueno, esto no lo hacen en el colegio de la ESO. Es cierto. No sé si has visto cosas de este tipo. Sí, estoy muy de acuerdo, Pero, oye, Jorge, o pregunta tú, Aníbal, no sé. Sí. No, una pregunta en esa línea. Tenía una pregunta muy concreta a lo que me preguntaste. Sí. Sinceridad y sabiduría. Que la sabiduría está siempre, todos los días testada. Porque el jugador cuando llega a la mañana, perdóname la expresión, entras al entrenamiento, Aníbal, y el jugador está pensando cómo te va a joder. ¿Qué ventaja va a tener?
y tú estás pensando cómo te lo vas a llevar al puerto. Con tus reglas, Sí, con tu afecto, con tu cariño. Entonces estamos en un juego que ahí hay que, por eso, y aparte hay cosas que no se pueden delegar. En este momento, la presencia de un padre en una casa, la presencia de un jefe en cualquier profesión, no se pueden delegar. Y estamos creando una corte celestial de ayudantes. Y realmente el mensaje se diluye, todo se diluye. Vamos a centrar realmente a lo que es importante, ¿no? Ojo, es importante tener gente a tu lado para que realmente te haga el trabajo más fácil. Pero repito, el trabajo más fácil. No que sí, sea más no, fácil para no trabajar. sacarte el trabajo, efectivamente. Exacto. Oye, pues realmente me encanta tu sinceridad. O sea, Sí, que sí, no a me mí extraña también, que ¿eh? sea... Es que da gusto hablar contigo. Yo Oh, tenía es que... una que puede ayudar mucho a muchos entrenadores que nos escuchan. Y era sobre, estamos siempre hablando del liderazgo de los entrenadores hacia abajo, hacia sus futbolistas. Y yo tenía una que ya me has ayudado a contestarla con la anécdota de Jesús Gil, porque es que tú has estado con personalidades como Jesús Gil, como Lopera en el Betis, y también hay que ejercer un liderazgo hacia arriba, que es muy importante y que muchas veces la gente lo olvida y es suficiente motivo para fracasar en proyectos. Con tu personalidad, ¿era fácil codearse con personalidades de ese estilo? Pongo esos dos y seguro que has encontrado muchos más. ¿No había Totalmente. muchos Mira, choques? ¿O lo no, manejaste bien siempre? mira, Jesús Gil era tan buen tipo que era como un niño pequeño, absolutamente persuadible. Por eso a veces sus decisiones fuera de intempestivas. Él venía a la señora de limpieza, le decía una cosa y le parecía que había llegado de Harvard la idea, o viceversa. Entonces era muy, muy persuadible, era una persona muy, muy permeable. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús Gil entraba al vestuario, y los jugadores antes del partido, 15 minutos antes, porque yo no permitía cuando iban a saltar al campo y tal cual, y en este tiempo imposible, ¿no? Es decir, ese hábitat. Porque había surgido una generación, Fernando, de entrenadores que ponían prohibido la entrada a todos los directivos en el vestuario. Y yo puse en mi vestuario, prohibido la entrada a aquel que no quiera aprender. Mirá la ¡Qué diferencia. bueno! ¡Qué bueno! Prohibido la entrada a aquel que no quiera aprender. Porque yo creo que eso es absolutamente un aula, ¡Qué donde bueno! realmente ahí cada uno tiene su propia enciclopedia. Cuidado, aunque se llama Maometano, que ahora aparece la Torre de Babel, tienes un jugador griego, un turco, un negro de no sé dónde. Es decir, hoy dirigido a vestuario, ya no puede rezar el Padre Nuestro. Es decir, no, ni puede rezar un Ramadán. Es decir, un desastre el estadio. Cada uno, pero sí, vuelvo a insistir, todo eso lo tienes que aglutinar. Entonces, cuando entraba Gil, le digo, chicos, de pie que vino el presi. Saludemos al presi, iban a saludar al presi tal cual. Entonces, ¿qué pasaba? Después iba yo y le decía, presi, partido importantísimo. Era la época que funcionaba de otra manera. Nos jugamos la vida aquí. Entrenados los chicos tal cual. ¿Hay algo? ¿Y qué había? Una prima que subiera el dinero. Entonces, tal cual, si iba el presidente, le digo, chicos, ya vino el presi. Hay 20.000 euros más. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿cuál era mi misión? Mi misión era un poco de que sí que venía el padre, pero el padre le iba a exigir, pero también que supieran que los jugadores le deben un respeto al padre. No sé si me entiendes el juego. Sí. Ha pasado más de una vez con la presencia de Jesús Gil. Lopera era diferente, Lopera era un hombre diferente. Yo fui el primer entrenador de Lopera. Yo tengo 2 anécdotas con Lopera. Fui el primer entrenador de Lopera, que venía del gran éxito del Figueras, que fue un equipo espectacular que hice, pero era prácticamente un equipo amateur. El Figueras era un equipo donde, y fíjate tú, muy importante para ti, Fernando, del 11 del Figueras, todos son técnicos relevantes. ¡Anda! Tony Muñoz, segundo entrenador del Español y trabajando con Pochettino en todos los equipos. Sí. Arseni Comas, entrenador del Girona y trabaja de scouting en el Fútbol Club Barcelona. Pere Gratacós, director deportivo del Barcelona. Pere Gratacós Sí. O sea, que todos han tenido una carrera... Después tuve Sam Ramos, seleccionador de equipo. Todos han sido discípulos. La verdad que aquel Figueras fue Tito Vilanova, que fue el cerebro del sextete de Guardiola. Tito Vilanova era el brazo derecho de Pep Guardiola. Eso no hay ninguna duda.
Y así sucesivamente, Tintín Márquez, Peter Vermes, también seleccionador de Estados Unidos y entrenador del Kansas City en la NFL. Es decir, todos los jugadores que he tenido han sido Tintín Márquez, que fue entrenador del Español de Barcelona, ahora dirigiendo con mucho éxito en Qatar. Es decir, he tenido todos jugadores de aquel Figueras. Pero el Figueras era un equipo con un espíritu un poco amateur, ¿no? Me hace acordar, no sé, un poco al Getafe de Bordalás, un poco en esa línea, ¿sabes? Para buscar algo, una comparativa que no existe. Perdón. Sí, no, que estabas contando lo de que tenías 2 anécdotas con Lopera, que llegabas del Figueras. Bueno, y Lopera fue el primer, y el Lopera se creía que iba a ser campeón del primer día, antes de subirse al autobús. Y tuve algún problema, el equipo no hicimos mala campaña, teníamos un equipo no bueno, había fichado jugadores, todos los jugadores lo había fichado él, el equipo no era muy bueno. Tal es así que en mi generación hice debutar a Roberto Ríos, he hecho debutar a Cañas, he hecho debutar a Loreto, es decir, al final jugadores que a la larga fueron la estructura y piedra angular del Betis, pero tuvieron que surgir en una época de improvisación de mi etapa. Y después, mira lo que es la vida. Lopera, su último partido fue en la Operación Milagro de Salamanca. Recuerda que Salamanca se salvó el último partido, que tenía que empatar o ganar contra el Betis, en el Mántico. Y el Betis tenía que ganar para ascender a primera. ¿Recuerdas ese partido? Que fue Sí. No recuerdo el partido, pero recuerdo la situación, sí. La situación, que estaba Víctor Fernández de entrenador. Y aparte el Betis tenía a Capio, Doncor, Arzu, tenía un equipo de figuras el Betis. Y nosotros con el Salamanca. Empatamos 1-1, el Betis no ascendió y Lopera en la asamblea lo echaron. Así que yo fui el primer entrenador de Lopera y el primero y el último. Y el que le dio la puntilla. Así es, esta es la historia. Y después estaba Pedro León de presidente, bueno, esa directiva. Pero fundamentalmente Lopera era el actor. Y esa es la anécdota que tengo. Una pregunta sobre la personalidad. Tú eres un hombre que aparentemente eres muy apasionado, ¿no? Eres un hombre que eres pura pasión, eres todo corazón. ¿Eso ha sido una ventaja o lo ves como un inconveniente en un mundo tan complicado como el del fútbol? Tanto corazón. Verdaderamente, por momentos me he quedado, yo soy un outsider. Soy un outsider, me he quedado muy solo. Yo no intereso. Para mucha gente no intereso. ¿Me entiendes? Sí, me he sentido muy solo. E inclusive ahora que todo se mueve por lobbies y agentes, me dicen, pero ¿cómo haces tanto tiempo que no diriges? Ya no tengo esa estructura de pensar en dirigir. ¿Cómo no has dirigido más? Y dentro de que hay gente que está muy castigada en el mundo y sigue trabajando. Y dice, pero ¿cómo sigue esta gente? Y evidentemente, porque yo creo una cosa, yo cuando necesito un profesional, lo primero que hago, Fernando, si tú me quieres contratar a mí, me siento en una mesa y me dice, Jorge, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El equipo que tengas, el Orcasitas, el equipo que se te ocurra. Sí. Jorge, ¿usted qué me propone? ¿Qué quiere hacer? Y yo te explico, mi trabajo es este, voy a hacer esto. Y este es mi metodología, ese es mi patrimonio. Yo te entrego a ti mi alma y mi patrimonio. ¿Me explico? Pero sin embargo, estas coordenadas lógicas que se ha llevado históricamente desde que Alfred Hitchcock o Arthur Penn hacían las grandes películas con Burr Lancaster, cual que iban a buscar, haciendo estas preguntas, Burr, tengo este papel para ti, ¿lo vas a hacer? O Alfred Hitchcock, ¿te acuerdas? Cuando buscaba el actor idóneo para la película, ¿no? Sí. Inclusive se hablaba con Grace Kelly, ¿no? Cuando dejó, que después la fue a buscar. Y a mí eso me sirve para esto. Pero eso se ha perdido en el fútbol. Ahora es un lobby que interesa meter 7 jugadores y el entrenador pasa a ser un títere. Entonces, cuando un entrenador pierde la autoridad, pero no la autoridad que concede el galón del rango. Es decir, si hay un entrenador, tiene que mandar. ¿Cómo voy a decir? No, yo voy a mandar. Pero ¿cómo voy a decir yo voy a mandar si eso ya está implícito en el cargo? Pero ¿cómo voy a decir yo lo que voy a hacer? No sé si me entiende. Sí, perfectamente. ¿O no? Pero ese impulso que tienes de corazón, así de ir tan a pecho descubierto, es lo que te digo. ¿Eso te ha ayudado? ¿O al final, tanto exceso de sinceridad a veces es difícilmente digerible, o no? Sí, me ha llevado, y mira, ya me ves en el programa de televisión, como me muevo en esa línea.
Yo veo una cosa y me da lo mismo Madrid que Barcelona o Bilbao, tal cual. Yo digo lo que pienso, pero no lo digo lo que pienso tirando realmente un saco de cascotes para dañar al primero que llegue por el camino. No, creo que son opiniones consensuadas tal cual y en un componente también que sí a veces presumo injustamente, porque creo que me equivoco, de libertad. Digo, yo soy libre, digo lo que quiero. Sí digo lo que quiero, pero evidentemente no a cualquier precio. Porque sí me mantengo en una regla de juego que es que lo he estudiado, lo que he dicho. Y tiene un porqué. Puedo estar equivocado, cuidado, o tremendamente equivocado. O a veces tremendamente injusto. Pero esa pasión la transmito, la que tal. Y así es como me reconocen. Tú te das cuenta que puedo pedir yo de mi Salamanca. Cómo me ha tratado la gente. Me han puesto una calle. Tengo el premio Jorge de Alessandro Los Valores que en su 11ª edición. ¿Qué más puedo pedir a Salamanca? No, a Salamanca nada porque te quieren, o sea, eso es que te has convertido en un clásico de Salamanca, eres un personaje clásico, pero a la altura de gente como el Viti o yo no sé, o sea, gente de esta. Uy, el Viti, madre mía, qué persona. Uy, ese no, es un santo, pero quiero decir, extraordinario, ¿verdad? Me has dado en la llaga. Qué buenísima persona. Pero te quiero decir que estás a ese nivel. Es que te quiero decir que tú en Salamanca eres un clásico de Salamanca, o sea, eres un tío ya completamente... Sí, pero la sociedad no acepta personajes en la parte que estás diciendo, porque tú tienes una gran duda y es la pregunta que me haces, lo detecto en tu mirada. Fernando, tú ves que esto no se lleva, y no se lleva. Claro. No se lleva, va otra gente. Y aparte hay otra gente, ahora hay otro concepto que también por usos y costumbres, yo soy una persona muy tradicional, no niego que puedo ir a misa, y a veces hay gente que va a misa y lo niega. ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto, perdón. Lo estoy utilizando de forma un poco sí, no, pero se entiende perfectamente. Sí, perfecto. Entonces, no está de moda decirlo, sí. Exactamente. Ahora se lleva a otra cosa. Y se llevan los lobbies y gente asociada. Hay un gran componente de amistad. Y la gente no pregunta cuál es tu patrimonio. Pregunta lo que tú vas a respaldar en su sociedad. ¿Me explico? Entonces estamos perdiendo mucho de estas cosas. Y bueno, en fin, es lo que sigue. Ya voy a morir así, ya no voy a cambiar. Aníbal, ¿cómo va la comunicación? Mal, no, te veo ahí que se te congela la imagen. No sé si no soy Aníbal, ¿eh? No debes, lo está pasando no el hombre, lo está Perdona, pasando fatal. Hubo un momento que no se escuchaba. Nada, es que se te corta. Y realmente... Pero bueno, Jorge, yo te hago una pregunta. Te hago otra pregunta ya de tus últimas ocupaciones. Ahora eres tertuliano en uno de el programa más visto de la televisión y a veces me llama... Nada. No, yo tampoco. A ver si vuelve. Nada, Ani. Era una duda que tenía Aníbal, una duda que tenía. Nada, es que tenía, debe ser que las condiciones no lo sé, pero bueno, si no seguimos. Mira, bueno, a mí no me conoces, pero bueno, entre las cosas que hago, pues también participo en medio de comunicación, doy conferencias por toda España y tal. Tú eres un comunicador que también captas muy bien la atención. O sea, yo te observo en el Chiringuito. Para mí el Chiringuito me parece un programa extraordinariamente bien dirigido, muy bien dirigido, porque es un producto televisivo buenísimo. Nada, es que Aníbal nada. Sí. Está ahí. Y entonces, ¿cuál crees que es el secreto de los comunicadores buenos, de los que captan la atención? Y nada, Norma. Nada. ¿Me has oído la pregunta? Sí. Yo creo que insisto, ser sincero. El gran comunicador es el que realmente... Porque la imagen, la televisión no engaña. Las expresiones faciales son las que te delatan. Cuando una persona está o no quiere decir una verdad, o equivocada o no, la cara y los gestos lo traicionan. Somos el cuerpo, somos las manos, somos todo. Y aparte la palabra, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Y sí, realmente, primero, el ritmo que Josep mantiene al programa es genial. Le da un ritmo y un estilo diferente. Es muy... Pero la clave en el programa nuestro es la espontaneidad. Es que va a surgir un debate, va a haber un contrapunto de cualquier tipo de opinión o de una discrepancia surgida por diferentes opiniones. O a veces diferentes intereses también, que puede tener alguno. Eso también es respetable. Es muy respetable. Pero evidentemente creo que la clave es esa, ¿no? La libertad de expresión, la espontaneidad y fundamentalmente el estudio, la sabiduría.
Porque cuando entramos en una parte que es, que puede ser, que es la más difícil, que es la del fútbol, hablar de fútbol, coger las tripas del juego, evidentemente ahí se diluyen muchas cosas porque la gente maneja el resultado, maneja cosas muy, muy periféricas que no tienen, o el éxito o el resultado en sí, dan una opinión para algo, ¿no? Como dice, no, pero si ha ganado, ¿cómo no? No, escúchame, el partido puede ser tremendamente malo y haber ganado. Y es lo que está esperando el televidente en casa, saber qué ha pasado o por qué no ha sucedido. Es un poco lo que yo interpreto. Jamás he querido ser periodista, jamás, no me interesa, pero en absoluto, Fernando, de verdad te lo digo, nunca, ni remotamente, pero sí es una manera de ser entrenador desde Aníbal, de ser entrenador desde un plato de televisión. Transferir eso. Sí, Aunque a veces no lo perfectamente. entienda, porque hay mucho telespectador que no entiende. Le estás explicando una cosa y no entiende. Pero evidentemente sí trato de utilizar un idioma llano para que llegue al telespectador, que interprete lo que ha pasado. Porque siempre en un partido donde uno gana, uno pierde, siempre hay algo que ha sucedido que da la parte diferencial al partido. Muy interesante. Muy interesante. Me estás sorprendiendo, Jorge, me estás sorprendiendo. Eres un tío con una profundidad y una nobleza, ¿sabes? Está ¿Sabes lo que te veo? clarísimo. Te veo una nobleza enorme. Te veo un tío noble, ¿sabes? Mola, Te lo ¿eh? O agradezco. sea, mola porque es muy sentido, además. ¿Sabes de esa gente como que saca sus verdades desde muy adentro? Pues es la impresión que me estás dando. ¿Sabes? Como de alguien que se acertará, se equivocará o no, pero va con esa nobleza que es la que te hace confiable, ¿eh? A mí, fíjate, pero fíjate, a lo mejor ahí es donde está buena parte del éxito que has tenido, porque date cuenta que has pasado de ser futbolista a ser entrenador, que es dificilísimo, y luego a ser comentarista deportivo en un programa de éxito, que eso es dificilísimo. O sea, eso llegar ahí, eso es una cosa dificilísima. Y mantenerme, ¿no? Y mantenerme, porque ya ahora. No, pero yo, ¿sabes lo que digo? Fernando, Aníbal, digo, pero vamos a ver, yo acepto que ya no voy a parar más penalti, ni esa foto que tienes atrás que me apasiona, la foto que me traes. A ver, que la vea todo el mundo, que la vea todo el mundo. Sí. Esa foto, bueno, bueno. A ver, sí, nada, es que a Aníbal se le está cortando, no te preocupes, no te preocupes. Sí, me refería que esa fuerza, es lo más bonito de todo, ¿no? Eso era lo que te quería un poco decir, ¿no? En ese apartado. A ver, Aníbal, ¿puedes entrar o qué? ¿O no? Sí, a ver, espera, voy a volver a intentarlo. Vosotros seguís y yo lo vuelvo a intentar, ¿vale? Vale, madre mía, yo creo que ha sido Es una pena. la entrevista más accidentada, pero fíjate que curiosamente, con las dificultades técnicas que normalmente siempre te ponen muy nervioso, me está gustando mucho. ¿Y tú qué te sientes más, Jorge, cuando ves un partido de fútbol? ¿Te ves portero o te ves entrenador? ¿Qué es lo que siente tu corazón? Porque seguro que también estás como tratando de parar, ¿no? O sea, joder, ha sido muchos años portero. Quiero decir, cuando veas dices, yo lo hubiera atajado así, ¿no? ¿O no? No. No, ya no, eso está superado de todo. Sí, totalmente superado. Y jamás en un equipo yo he tenido un diálogo personalizado, es decir, como hemos visto a Maradona o al otro que va a ponerse a patear un efecto, es decir, algún entrenador de élite que le pega la pelota con efecto por arriba de la barrera. Y dice, ¿cómo le pega al entrenador? Digo, hay un entrenador que vaya a hablar con el jugador, que va a patear el entrenador. Déjate de embromar, va a patear. ¿A dónde vas a patear? Claro, Vas a a veces el travesaño. Escúchame, vete a tomar un helado con el jugador. Dejate de matar. No sé si me explicas perfectamente. A mí lo que me gusta es disfrutar con el juego. Tengo un defecto en la manera de ver el partido. Veo mi 11. ¿Me explico? Sí. Si tengo una responsabilidad, veo mi 11, veo mi juego. Me entra en vena mi juego. ¿Me escuchas? No dudo en los cambios. Es decir, si tengo el cambio, lo hago. Y ahora con 5, bueno, la verdad que es un privilegio que tiene un entrenador, que realmente un entrenador estratega le han dado una herramienta impresionante. Es como si te dan una Kalashnikov de 200 balas. Antes andaba con un trabuco que tenía que meterle la mecha. Y ahora tiene, ¿tú sabes lo que es hacer 5 cambios en el fútbol? Y hay gente que se queja. La posibilidad de corregir, modificar y revertir, ese es un don que te lo dan en el juego, que solamente lo tenía el baloncesto. Porque tú en el baloncesto tienes tiempo muerto, cambias, jugador va al banquillo, vuelve o el balonmano. Pero en el fútbol no lo tienes.
solamente tienes el descanso. Sí, ¿Me explico? Sí, 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 sí. sí. Y el descanso no está Mucho. para tomar agua y gritar. El descanso está para llegar. Te voy a contar una anécdota. Tito Vilanova, jugador mío, en el Elche. Estoy jugando un partido con el Elche, jugando una situación agónica con el Elche también, que la sacamos adelante, gracias a Dios. Nos salvamos del descenso. Tengo bastantes descensos, pero también muchos aciertos. En la plan de oncólogo, ¿no? Tenía uno con cáncer terminal de colon, pero se salvó. ¿Me escucha? Ahora es plusmarquista. Fue ese Elche. Entonces resulta que estamos jugando contra un muy buen equipo que nos estaba dando un baile tremendo. Y yo siempre, cuando llega el entretiempo, 5 minutos para refrescarse, tal cual, 7, y después, ¡pum! Le digo a los jugadores, pasa esto, pum, pum. Y la pregunta del millón, ¿alguien ha visto algo que yo no he visto? Y me dice, fulano, me están entrando 2 por aquí, tal cual, perfecto, mira, está pasando esto, no te preocupes. Es una superioridad que la vamos a... La estamos viendo, pero la aguantamos, porque esto nos puede permitir que tengamos superioridad en otro sitio. Porque evidentemente en la táctica no hay nada perfecto. Lo que sí es que la táctica no te domine. Es decir, que la táctica no te supere porque no lo estás viendo. Ese sí es el error del entrenador. Porque, no sé si me comprende. Perfecto, Que no, sí, sí, te entiendo perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces este día, dice, ¿cuál es la anécdota, Fernando? Escúchame, nos está mandando tal baile, el Toledo, de un gran entrenador, un tal Duque, un señor Duque no triunfó mucho, pero fue un gran entrenador, una persona de Ángel Duque, puede ser. No Duque, el que habla en la radio, otro señor de Madrid, un señor, una personalidad tremenda. Bueno, y entonces agarré la pizarra, Fernando, y hago ¡ras! La tiro. No lo veo el partido, no lo veo, pero ¿sabe lo que veo? Que no perdemos. Vamos a hacer un repliegue intensivo, esperamos atrás y le metemos una contra. O buscamos una jugada de estrategia. No lo veo el partido, nos están superando por todo y no veo la posibilidad de cambio. Ganamos 1-0. ¡Hala! Estoy hablando de algo que es imprevisible. Se me moría el enfermo, pero no tenía... Ahora, no se me moría el enfermo por no respirar. Es decir, yo no iba a hacer locura. ¿Me escucha? Entonces, ¿qué pasó? Voy al Nou Camp y en ese equipo estaba Tito Vilanova. Y entonces, entonces me dice, vino el míster tal cual, había terminado, había ganado el Barcelona 5-0 a Zaragoza, tal cual. Y viene Pep y tal cual. Míster tal cual, tal cual. Dice, el que me tiene aburrido siempre. Le digo, ¿quién? Le digo, no, perdóname, le digo, Pep. Le digo, ¿qué hace un cura de pueblo aquí en el Vaticano? Eres un sinvergüenza, tal cual. Y me dice, ¿sabes la que me cuenta siempre Tito? Y la que tenemos vigente. Cuando no sabías lo que hacer, tiraste la carpeta. Porque dice, pero no perdemos. No perdemos. No sé si me entiendes. Claro. Que eso también es Sí, fútbol. señor. Eso Hombre, también claro. es fútbol, sí, sí, Eso sí. también Sí, es fútbol, claro que sí. Escucha, Claro que sí. Y a Tito Vilanova adentro, que lo tuve 4 años a Tito. Lo tuve 2 en el Figueras y lo tuve 2 en el Elche. Recuerdo, Tito Vilanova lo tuve 2 años en el Figueras y después en el Elche. Imagínate tú, y siendo un jugador muy mental, Fernando, Aníbal, jugador, Sí. un técnico ya jugando. Leía el juego de una manera tremenda. Por eso fue lo que fue. Y la amistad nuestra que hemos tenido permanente en el Fútbol Club Barcelona. Yo cruzaba información una vez por semana, hablaba con Tito Vilanova en el Barça. Imagínate tú, como somos, ¿de qué hablaríamos, no, Fernando? Sí. Impresionante. Entonces, aparte de este secreto a voces, es la anécdota de tirar la carpeta, porque también sucede a veces que no sabemos qué hacer en la vida y tenemos una decisión ipso facto. Estamos en el quirófano, pero no se nos muere el enfermo. No se nos muere el enfermo. Señor. Buen Esa mensaje. es la anécdota que quería contarte dentro de este ejemplo. Pues sí, te describe perfectamente, ¿eh? Te describe perfectamente. Bueno, llegamos mira, al final de las entrevistas, que me está gustando. Fíjate con la dificultad que estamos teniendo. Hacemos unas preguntas cortas que Aníbal las hace futbolísticas y yo las hago emocionales. ¿O tienes alguna pregunta más, Aníbal? Digo cómo llamamos. No, perfecto. Pasamos vale. Y a ver si me permite la comunicación. A ver, sí, por favor. Porque tal y como ve el fútbol el míster, además es de los que seguro que la explicación es buena. Mira, Jorge, nos vamos a imaginar que tú y yo formamos tándem en un equipo y tenemos el presidente que tiene un montón de pasta y nos va a dar elegir entre 2 posibles fichajes para cada una de las posiciones y tenemos que elegir uno de los 2 y si me puedes decir el por qué, perfecto.
Y en algunos casos, como son tan iguales, puede ser que me digas, Aníbal, es que entre estos dos no consigo elegir. La primera, la posición de la portería. Vamos a poner a los 3 primeros espadas que tenemos en España. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con Ter Stegen, con Oblak o con Courtois? Con Oblak, sin duda. Me gusta el portero que pare, fundamentalmente. Y evidentemente, lo extravagante, la cultura que tiene Ter Stegen es solamente para ese sitio. Ter Stegen no es transferible. Ter Stegen no es transferible, ni al mismísimo Bayern Múnich. Ter Stegen está en un escenario que realmente lo interpretan. No lo veo para otro equipo. Y Oblak me parece que es un todoterreno. Aunque realmente no tenga la técnica de pies que pueda tener Ter. Y Courtois me parece un buen portero. Un buen portero. Sí. Sin más. Perfecto. Sí, portero grande, bien. No me transfiere una... No sé, siempre tiene algo que no me acaba de llenar. Pero bueno, es una cuestión personal. Claro, sí, son apreciaciones personales. Oblak. Me vengo a mi fútbol gallego. Una que le pregunto a todo el mundo porque eran 2 de mis iconos. ¿Nos quedamos con Mauro Silva o con Maciño? No, Mauro Silva, por favor. ¿Sí? Mauro Silva, por favor, era un reloj suizo. Era un reloj suizo. Mauro Silva inventó el stopper. Mauro Silva inventó el 5. El 5 para el fútbol moderno. Porque date cuenta, si tú coges el Brasil 70, no tenía un stopper defensivo, porque jugaba Gerson, jugaba Clodoaldo, que eran de otras características. Pero Mauro fijó ese puesto, lo inventó. Y a partir de Mauro surgieron todos clones, ¿no? Mejores, peores. Le comenté a Fernando, estas preguntas cortas con el míster van a ser, me lo ha dicho antes de entrar, dije, verás cómo alucinamos. Qué bueno, tío, sí. Jorge, de verdad. Qué bueno. Y aunque sean en posiciones distintas, si tuviésemos que elegir, ¿a quién cogemos? ¿A Xavi Hernández o a Andrés Iniesta? Xavi Hernández. Xavi Hernández, para mí, después de Luis Suárez, el gallego. Sí. Luis Suárez, una cosa, yo lo vi jugar a Luis, Lo vi jugar en el Inter de Leño Herrera, que era una computadora suiza. El Inter fue el único equipo que yo vi contra Independiente, que era un niño que fue campeón, y veía el partido y digo, este equipo no puede perder nunca. El de Burnich, que inventó el líbero, con Pichi, Guarnieri, Pichi. Adelante jugaba Jair, Mazzola, Peiró, Luis Suárez y Corso. Corso, un extremo izquierdo, una cosa infernal. Un equipo del Inter tal cual. Y Xavi es la clonación de Luis Suárez. Así que Xavi Hernández tal cual. Iniesta es un excelente jugador, es un gran malabarista, está casi, es mejor que Isco, pero está en ese perfil de Isco. Pero Iniesta mucho más jugador, una visión, un toque, una visión periférica, ese sitio del campo. Pero lo que pasa es que Xavi era el pentagrama. Sin embargo, Iniesta era una pieza del solfeo. Una gran pieza. Hostia, qué metáfora, tío. Qué guay, macho, qué guay. Qué buena metáfora. Y entre los 2 canarios, ¿con David Silva o con Juan Carlos Valerón? Es que es un problema. Juan Carlos es el arte. Juan Carlos representa el arte. Es un jugador con unos recursos infinitos, muy, muy vistoso para el público. Pero para mi equipo Silva. Tiene más dinamismo. Ya ves por qué línea va hoy, ¿no? Estoy pensando yo en ganar, Entiéndeme, en mi equipo. Ahora, Juan Carlos me gusta verlo. Me gusta. Lo admiro, lo respeto. Me gusta su persona, sus valores. ¿Me entiendes? Y David Silva también, unos valores también. Sí. Chicos, cuidado, Una gran personalidad también, Y ha sufrido en la vida y está entero, Me gusta más. Muy bien. Y en esa misma línea, 2 de los tuyos. ¿Juan Román Riquelme o Pablito Aimar? Riquelme toda la vida. Riquelme es un director de juego, es una cosa infernal. Román era una cosa infernal. Incomprendido, un capricho solamente no triunfó en la dimensión que tenía que haber triunfado, porque Van Gaal, perdón, no quiero decir que hubo xenofobia, pero cuando llegó al Barça lo liquidó. Es una interpretación injusta totalmente lo que pasó con Juan Ramón Riquelme en su mejor momento en el Barcelona. No se le dio minutos, no se lo quiso ni ver. Y después reventó en el Villarreal, ¿no? Haciendo del Villarreal casi un transatlántico, no un submarino. No el Bismarck. Qué bueno. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Atlántico, Creo que un Queen Mary, parecía. En vez de meterse en el agua, volaba el submarino aquel. Sí. Riquelme, un jugador de todos los tiempos. Aparte, a mí me encantó Riquelme en toda su trayectoria.
muy amante al fútbol, le gusta mucho el fútbol. Tal cual. Y Pablo no, Pablo es un gran jugador, es un artista, más finito, más endeble, un gran jugador Sí. también, ¿no? Pero Sí, en otro escenario. ¿Y Fernando Redondo o Carles Busquets? Para jugarnos ahí por delante. No, Fernando Redondo. Fernando Redondo, mucho, muy, muy grande, Fernando. Esa zurda, ese que se comía el campo. Sin embargo, sin embargo, Busquets tácticamente es mejor. Porque Fernando era un tiraba jugador más hacia arriba. Sí, él marcaba campo, ¿sabes, Aníbal? Marcaba un poco hacia el equipo, hacia imagen y semejanza. Sin embargo, Busquets marca el pérdida, marca el pressing, adelanta líneas, la línea de 4 va sobre él. Es un jugador mucho más, digamos, perdóname, una palabra que me horroriza, porque yo creo que para el fútbol no hay ni nuevo ni viejo, porque el único músculo que no envejece es el cerebro. Yo parar no paro más, pero mi cerebro puede tener o de uno que nace hoy o el de Einstein, perdóname, o el de, el cerebro está intacto, ¿no? Entonces el músculo del cerebro, mientras funcione, no se puede hablar de joven o viejo, pero evidentemente lo de Busquets es una cosa infernal. Es una cosa infernal. Sin embargo, Fernando es de fútbol más clásico, más antiguo, más de teatro. Sin embargo, Busquets es un reloj suizo de un equipo moderno. Sí, sí. De un equipo moderno. Yo, si me pidieras ahora, dice, en mi equipo, me quedo con Fernando, pero para mi equipo, para hacer el press pérdida dentro de los componentes del fútbol moderno, me quedo con Busquets. Sí. Lo he explicado, la diferencia, ¿no? Sí, muy bien. Perfectamente. Perfectísimamente. Lo he entendido hasta yo, o sea, con eso te lo digo todo. Eso es bueno. Perdóname. O sea, si lo entiendo yo... Tal cual. Perdóname, lo que utilizo yo en la conferencia, porque hay gente de doctores tal cual. ¿Me habéis entendido? Doy marcha atrás. Claro, claro. Fenómeno. Ahí está la clave. Es lo que buscas, es lo que busca el míster en el chiringuito, exactamente igual, que lo entienda todo el mundo. Eso y entre Sergio Ramos y Carles Puyol. Yo creo que son muy parecidos. Sergio Ramos, me voy a quedar ahora porque está actualizado. Sergio Ramos es un jugador voluntarioso, pundonor, da carácter, da temperamento. No es excesivamente inteligente jugando. Regala tarjetas y pone en riesgo su juego de una manera a veces infantil. Y Puyol era un jugador con menos aptitudes, tanto ni físicas ni técnicas, pero Puyol era un jugador inteligente. Esa es la gran diferencia. Pero me quedo con Sergio Ramos, sin ser inteligente. Es decir, su coeficiente intelectual era el de Puyol. Pero evidentemente la inteligencia emocional, todo lo que se emociona en el juego, me lo transmite más Sergio Ramos. Sí, sí. ¿Y entre Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario? Yo me quedo con Ronaldo Nazario. Aunque se cuidaba menos, Ronaldo. El Nazario. Se cuidaba menos, una pena. Era un jugador con unos recursos tremendos, era una cosa fuera de serie. Sin embargo, Ronaldo representa la época actual, la robotización, el cuidado, las ayudas ergogénicas, la medicina justa para que el músculo tal, es decir, es la máxima expresión de la ciencia. La máxima expresión de la ciencia que es Cristiano Ronaldo actual. Pero el gordo era más autodidacta, ¿no? Más expresivo. Sí. Llegaba más a la emoción, creo yo. Yo también estoy contigo. Sí, sí. Y estos dos fantasiosos brasileños, ¿a quién cogeríamos? ¿A Ronaldinho o a Neymar? Yo me quedo con Neymar. Ronaldinho fue muy breve su estancia. Ronaldinho está en deuda con el fútbol. Yo creo que Ronaldinho debió ser más longevo. Sí, estoy contigo completamente de acuerdo. Yo siempre tengo una máxima, y que Fernando va para Fernando y para nosotros. Es decir, cuando yo entro en un club y hay un jugador que lleva 10 años, lo estudio. Porque un jugador que lleva 10 años en un club, como fue Gárate, como fue Pirri, como fue tantos otros, o en el Atlético de Bilbao, etcétera, José Ángel Iribar. Es decir, ¿qué hay atrás de ese hombre? Si yo me quedo, y mucho más si lo voy a dirigir, porque yo no puedo pecar de insolencia. Tengo que entrar en la idiosincrasia de un club. Y si tengo un jugador que lleva 10 años ahí,
o más de 10 años. Ese jugador representa a la afición, representa el espíritu del equipo, representa la manera de sentir, y todo eso lo tengo que manejar. Ese es el libro que tengo que leer. No el fichaje que voy a hacer, que por ahí no se adapta. Está claro. Qué está bueno, claro. ¿eh? Oye, ¿Cómo? esta Sí. es la frase memorable para una escuela de negocios, ¿eh? Cuando alguien llega a una empresa con un directivo, tiene que estudiar al que lleva 10 años allí para saber qué hay detrás, ¿eh? Completamente. Cuidado, Sí, que sí, has sí. dado ahí una clave, has dado una clave ahí potente, ¿eh? Muy Y bueno. ahora, Bueno, antes de pasar escúchame, Fernando, me llevas cuando vas a dar conferencia, me Pues invitas y voy. no, eso, pues se podría hacer un mix, pero muy efectivamente. bueno, ¿eh? Muy bueno, Bueno, porque sí, sí, os sí. quedaría genial a los dos, seguro. Sí, Aníbal, sí, y sí, tú sí. también, Sí, cuidado. O sea, Prepara de sin micrófono. problema. Antes de pasar a la última, que ya sabes cuál va a ser en este tipo de comparaciones, tengo que hacer un alegato porque el otro día te escuché hablar de Karim Benzema y yo llevo peleado con el mundo por ese jugador porque me emocionó desde el primer momento en que le vi y el otro día vi que lo defendías porque me parece el jugador que más, o sea, es el que más me ha emocionado de los últimos tiempos, si saco a Messi, lógicamente. Y se fue tan injusto con él que desde aquí hago un alegato y te doy las gracias por defenderle tú públicamente, porque es que esa emoción es lo que es el fútbol, ¿sabes? Y escuchando a alguien con tu pasión, que es mi misma pasión, por eso me identifico muchísimo. Me parece un jugador sublime. Y Maradona o Messi. Bueno, Karim Benzema, en los momentos más críticos de Benzema, nosotros en el Chiringuito teníamos un espacio que se llamaba el Chirijuicio, que había, y entonces ponían quién es el mejor 9 del mundo. Y era un momento que realmente lo estaban martirizando. Querían echar a Benzema de todas maneras. Y yo salgo en ese programa y pongo que el mejor 9 del mundo era Benzema. Y por No me encima de acuerdo los de goles. eso, pero... Escúchame, sí, bueno, pero eso está documentado, eso está archivado en Sí, los sí, sí. archivos. Eso está ahí. Eso está dicho en programa y aparte lo mantengo. Entonces, Pedrerol me pregunta, ¿pero cómo Benzema? Que había una corriente madridista para cargarse a Benzema, solamente sostenido porque realmente había un cordón umbilical con el presidente que lo amaba. Para mí esos amores no los conozco. Yo el único amor que conozco es el césped y la pelota. Pero bueno, hecho este concepto, y no lo dije por eso, Benzema me parece un genio de este juego. Benzema no salen jugadores como estos. Y entonces me parece que fue, y en la BBC, el jugador clave, el que provocaba en el momento de esplendor del Real Madrid, era Benzema, que otorgaba las pausas para que los demás llegaran. Es decir, era el eslabón para que todo se desarrollase. Era la luz, que es lo grande del juego. Y jugar en el espacio que juega Benzema, hay muy pocos jugadores que lo han logrado. ¿De acuerdo? Entonces, yo soy de acuerdo totalmente defensor. Pero ¿sabe lo que pasa? Que estamos en un fútbol de marketing. Y marketing, como la palabra lo indica, es una manera de engañar al comprador. Lo inventaron los ingleses y se escribe en inglés. Así que... Mira, pues eso lo voy a usar, ¿eh? Eso lo voy a usar en alguna conferencia. Bueno, ves, algo te queda, ya te mereció la pena. Joder. Entonces, a mí no es justo que por una tendencia, o a veces, o ahora, querer por encima, crear tendencia de jugadores. Este es un fenómeno porque hace los partidos bien y hay que vender, claro, hay que vender todo, hay que crear un estado de opinión. Pero evidentemente, un profesional, que era lo que te decía, yo tengo que ser consecuente a sentarme ante una cámara y mantener un criterio. Aunque ese jugador no esté en su línea, tengo que defenderlo. Bueno, tengo que defenderlo. Tengo que estar convencido lo primero, ¿no? Claro. Creer en eso. Pero evidentemente, Aníbal, me da una satisfacción porque te has recordado de una de las gestas más duras, que fue defender a Benzema en aquel momento. En el Benzema que lo estaban comparando con Higuaín. Por favor. O con, no sé qué, o con Aldebayor. Esto es una infamia, por favor. Que me pego bofetadas. Aldebayor, un tío de 2,2 m que tenía que estar jugando ahora en la Ponteta. Pues claro. ¿O no? Sí, señor, mister, sí, señor. Bueno. ¿Y con los tuyos qué? ¿Nos quedamos con Diego? Y bueno, hay dos conceptos fundamentales. Diego es genial, Diego es Gardel, Diego es Argentina, Diego ganó a los ingleses su batalla particular, Diego nos hizo grande, Diego jugó siempre en Argentina, fundamentalmente desde niño, y todo el mundo representa a Diego. Diego es una religión. Y Messi representa el chauvinismo, puro y duro.
representa aquel que triunfó fuera. Entonces nunca lo van a condecorar a Leo, nunca. Ni dicen que gane la Copa del Mundo, tampoco. Leo ya fue finalista 2 veces de la Copa del Mundo y 3 veces finalista de la Copa de América. Fue campeón olímpico, fue campeón del mundo juvenil, campeón 5 veces los 6 Balón de Oro, gana todo, Messi ha ganado todo. Es decir, que podíamos entrar en una... Pero en Argentina no es Gardel. No es Gardel. Es lo del carisma, ¿no? Fíjate que hablando el otro día, uno tiene mucho más carisma que el otro. O sea, Diego, ahora ya que está muy deteriorado, pero hasta hace 4 días era un tío que hablaba y ¡pum! Todo el mundo, ¿sabes? Lo enganchaba a todo el mundo. Y Messi, bueno, pues Messi es el genio absoluto, pero no tiene ese carisma, ¿no? Le falta No tiene, no llega, Messi no llega. A Messi lo recordaremos siempre desde el campo de juego. Claro. Siempre desde el campo de juego. Sí, señor. No ha traspasado esa cortina, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Es la metáfora perfecta. Sí. Frase perfecta, lo recordaremos, sí, señor. Siempre dentro de un terreno de juego, es verdad. No lo traspasará jamás. Aparte también, Diego tiene un grave problema, por favor, y lo hablo como padre y como abuelo. Leo se crió en ponerse el domingo el mejor traje, ir a misa todos juntos, comer todos juntos y a la tarde ir al fútbol. Muy tradicionalista. Y Leo no da imagen ahora. Leo no es comercial. Claro. ¿Me comprendes? Uh-huh. Entiéndeme, no sé si me he explicado bien en este apartado. Messi es antiguo. ¿Me explico? ¿Por qué? Sí. Porque ahora un jugador moderno tiene más marketing que Leo porque sale en todos lados, ¿me entiendes? Claro. No sé si me he explicado. Sí, perfecto. Messi se crió en esa cultura, fíjate, con su mujer, con sus hijos, está siempre con sus hijos, con un perro, no va a ningún lado. No sé si me entiende. Sí. Yo, por mi parte, te dejo con... Bueno, ya que nos hemos enrollado mucho, te voy a hacer las preguntas rápidas estas emocionales y porque seguro que también son interesantes. A ver, ¿qué partido te hubiera gustado ver en directo de toda la historia del fútbol? Uno que dices, ¡oh, este lo tenía que haber visto! Bueno, el Argentina-Inglaterra de México. Ah. Ese partido, estar ahí vibrando, y sobre todo porque yo tenía un sobrino que había estado en la guerra de las Malvinas, sin uniforme, luchando contra los gurkas. Auténticas máquinas del profesionalismo de la guerra. Y nosotros fuimos ahí, bueno, evidentemente no fuimos inducidos por 3, 4 descerebrados que quisieron hacer la guerra a Inglaterra. En fin, señor Galtieri, alguno de estos que tienen en la historia argentina, ¿no? Las páginas negras de Argentina. Pero bueno, pero lo que no puedo negar es que las Islas Malvinas siguen en poder de los ingleses. Eso es claro, ¿no? Como Gibraltar. Entonces, bueno, los ingleses, en fin, le ganó Argentina siempre cuando le hace algo a los ingleses. Siempre tiene un valor. Vale, un partido que recuerdes que tú hayas dicho, ya no se puede jugar más bonito que esto. Esto, si lo ve cualquiera, se enamora del fútbol. Sí, bueno, yo creo que esa sensación me la dejó el equipo de Pep Guardiola, ¿no? Pep Guardiola tuvo pasajes del equipo de ser absolutamente atractivo, era electrizante. El mejor Xavi, el gran Iniesta, el mejor Messi, el mejor Samuel Eto'o. Un equipo absolutamente fluido. Dani Alves, lo que era la banda derecha. Bueno, el lateral izquierdo siempre no era tan bueno porque estaba Vidal o estaba Maxwell. Ahí se bajaba un poquito el listón. O Silviño. Pero el equipo en general era una computadora, era bellísimo. Porque hay una gran mentira. Mentira porque, bueno, como son las leyendas, que se habla siempre de Brasil. Cuando hablan de fútbol, Fernando, se habla de Brasil 70. Entonces, Brasil 70, sí, era el equipo de Pelé y Tostao, y de Jairzinho, y un poquito Gerson. Y Carlos Alberto, el mejor lateral de todos los tiempos, Carlos Alberto, lateral derecho. Pero después, escúchame, tenía los 2 centrales que jugaba Wilson Piazza y Brito, y César Brito. 2 jugadores que yo tuve la suerte de... Yo jugué contra ellos, contra el Cruzeiro, San Lorenzo Cruzeiro. Yo jugué contra esos 2. Y los 2 centrales que no jugarían ahora en primera tendrían problemas. Y bueno, el Ribeirinho tenía unos recursos, pero bueno, ese Brasil 70 sí jugó, pero cuidado, ¿eh? Y si te hemos dado... Se juega como Brasil 70. ¿Cuántas veces lo habrás escuchado? Se juega como Brasil 70. No. Brasil 70 fue un buen equipo, fue campeón,
con un gran Pelé en su mejor versión, pero evidentemente el mejor fútbol que yo he visto fue de vistosidad fue el equipo de Pep Guardiola. Y como equipo en sí, tengo que mantenerlo, fue el equipo de Leño Herrera, el Inter de Leño Herrera. Era un reloj suizo, porque era un equipo absolutamente, era una computadora. Inventó, cuidado, lo que es inventar en fútbol, cuidado, que inventó el líbero. El líbero surge colocando un jugador por detrás, en esto Aníbal estará de acuerdo, porque dicen el líbero, y lo ponemos en... No, en el fútbol lo difícil es inventar, y es muy difícil inventar. Y el Leño Herrera inventó el puesto de ese jugador, que era Pichi, que desgraciadamente ha fallecido hace unos meses, un veterano de guerra. Y el Inter aquel me pareció una máquina perfecta de desarrollar juego. También he visto mucho fútbol, muchos equipos, pero ninguno a este nivel que me haya deslumbrado. ¿Y un día triste que recuerdes futbolísticamente hablando? Que muy triste. He tenido varios tristes, sobre todo cuando he hecho una cosa que me ha quedado inconclusa, ¿no? O cuando me he sentido que me han despojado de algo. Y yo estaba luchando denodadamente con el Huesca de Petón, que me había llevado con una ilusión tremenda. Habíamos trabajado de una manera terrible, y en el campo del Guadalajara, partido televisado, me sacan una pelota con la mano de la línea y no me dan gol ni me dan penalti de expulsión. Y por ese punto no, descendí con el Huesca. Y después me echaron. Pero me sentí tan impotente en un campo de juego como entrenador. Mira que como portero he tenido muchas batallas, infinitas batallas. Pero me quedo con eso, donde alguien decidió mi futuro. Y ese árbitro está dirigiendo Primera División. Y me gustaría encontrarlo. Está dirigiendo ahora y a veces hace el VAR. Un árbitro asturiano. Para más señas. Y ese árbitro descendió al Huesca, porque ese día el Huesca ganaba por ese punto y ese día el Huesca debía haber ganado. Y Antonio Martín Petón es testigo, él es muy prudente, muy sensato, aparte dirigente y dueño del Huesca actual, y él estas cosas en este diálogo entraría, pero evidentemente jamás. Yo no estoy haciendo de denuncia, te estoy respondiendo con el corazón. Me sentí desgarrado. Y una cosa tan evidente, que realmente condenó una sociedad deportiva. Yo me había involucrado tanto en Huesca que lo consideraba una cosa personal, aparte con José Antonio Martín Petón, que aparte de esto es un gran amigo. Es un gran amigo y estaba luchando contra todo. Pero bueno. Es un fenómeno. Y un día muy feliz, de esos que dices, es que ya no lo aguanto. Sí, la Operación Milagro. Otra como entrenador, mira que te estoy hablando como entrenador, que fue, la Operación Milagro fue el día que ganamos en Villarreal, que fueron todos mis compañeros del chiringuito, que habrás visto muchísimas imágenes, que ganamos al Villarreal y que teníamos que el Salamanca en 11 partidos tenía que ganar 7 o 8 o 9, que era una misión imposible. Hablo de ese, Salamanca estaba muerto el último y tenía que salvarse del descenso, pero para salvarse tenía que ganar 7 o 8 partidos, de 11, una cosa infernal. Y tenía un calendario que tenía Cartagena, que en ese Cartagena iba primero, Cartagena que después nos ascendió de Jim, ¿te acuerdas? Y le ganamos 1-0. Bueno, Aníbal se acordará, el Cartagena. Teníamos al Betis, que se jugaba la historia en casa. Teníamos bueno, equipos bueno, solamente con los que te nombré, imagínate. Sí. Y le gané a los dos, que estamos hablando de 6 puntos. Entonces, claro, y entonces aquella sensación de romper con aquello y me explotó el corazón cuando nos salvamos en Villarreal, que ganamos 1-2 en Villarreal. Me explotó el corazón de alegría, fue algo imposible de explicar. Fue una alegría inexplicable. Y mira que he tenido como futbolista, como portero y como jugador de Salamanca, he tenido muchísimas, ¿no? Sobre todo, una cosa que sí tengo que resaltar, que fue haber ganado 2 con el Salamanca, como le dije a John Oblak. Aníbal, ¿sabes qué? Sí. Están entregando el Marca, en la fiesta de Marca, y me entregan el Zamora. Entonces me dice, qué bien, dice, has ganado 2. Le digo, te felicito, Oblak, tal cual. Dice, sí, el año que viene uno más, le dice Oblak. Sí, pero usted ya ha ganado 2. Le digo, sí, es Oblak, pero en el Salamanca. Caramba. Son como 5 tuyos, ¿no? Sí, pero en el Salamanca recién ascendido, ¿eh? Claro. Que me tiraban desde el vestuario. Es como si llegas tú con el Huesca y el Zamora 2 veces. O como escúchame, claro. Porque el Salamanca, cuidado, recién ascendido, porque no es primero.
Qué bueno. ¿Cuánto Sí, la sí, liga? sí, perfectamente, sí. A ver si me entienden, ganar ese galardón, por eso tal cual, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo grande de Salamanca, cuando tú explicabas por qué, ¿no? Claro, estos ganadores, y te digo más, tengo una gran alegría y la tengo que comentar para todos tus televidentes. Yo sabes que estos dos trofeos, que ha sido gracias a la gran labor de un periodista, porque estos no me lo habían dado en su momento. Y entonces hubo un juicio paralelo con el Marca, que se presentaron una documentación y tuvo que ir a una investigación y Marca reconoció que se había equivocado, en fin, punto. Y Marca reconoce que se había equivocado y los dos Zamoras me correspondían, que lo había ganado el Salamanca y en este caso mi persona. Una vez hecho, me entregan los trofeos, voy a la fiesta de Marca, lo que te estoy contando, que fue este año, el año pasado, perdón, y me la entrega Gallardo, el director de Marca. Y claro, yo no quería que esto fuera pensado como un éxito personal, ni lo quería, porque ya después de 40 años que pasó esto, que imagínate tú. Entonces decidí que estos trofeos sean depositados en el ayuntamiento de Salamanca. Y los dos trofeos Marcas van a reposar. Y precisamente el martes, día 7, a la 1 de la tarde, te doy la primicia, el alcalde de Salamanca, en el salón de actos, es decir, cuando van los turistas, tal cual, entre los cuadros, tal cual, están los dos trofeos Zamora que marcan la historia de Salamanca tan desaparecida. Anda, qué bonito, qué bonito. Qué guay, Sí, qué bonito. qué bonito. Imagínate, Es que eres todo corazón, ¿eh? Eres todo corazón, macho. Claro, porque pero ¿qué iban a hacer, Fernando? ¿Qué iban a hacer en mi vitrina? ¿Qué voy a hacer? Sí, con sí, los pero trofeos bueno, es que la con gente 70 cuando hace años? las cosas luego dice que son Qué normales, bien. pero bueno, eso no sé yo, ¿eh? Pero me quería, y lo interpreté, no sé si comparte mi criterio, Aníbal, como hombre de fútbol, Fernando, Sí, sí. como psicólogo, como todo. Escúchame, creía que tenía que ir ahí. Tienen que Sí, estar señor. ahí. Es la historia del club. Me hubiera gustado, perdóname, me hubiera gustado porque si el Salamanca existiera y tuviera un museo, que era lo lógico, deberían estar en el museo del club. Claro. Pero al no existir el Salamanca como entidad, creo que el sitio es el ayuntamiento para los salamantinos, ¿no? Un poco lo que busqué, que reposen ahí, ¿no? Yo a la edad que tengo ya en mi casa no lo quiero. No me pertenecía más. Yo creo que es de la gente eso ya. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final y a pesar de las dificultades técnicas, la verdad es que ha sido súper emocionante y te lo quiero agradecer. Si pudiera darte un abrazo de verdad, Jorge, te lo daría Bueno, porque me has emocionado, de verdad. Eres un tío que tienes el corazón por fuera y entonces a donde llegas con el corazón. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante bueno. cómo te vacías, cómo te das. La verdad Pues es que eres un tío impresionante. Bueno, no me conoce. Tengo que invitar un asado. Bueno, la impresión que me ha nada, dado, nada. a lo mejor estoy equivocado, pero la impresión que me ha dado, no sé, ¿qué impresión tienes tú, Aníbal? Yo tengo la misma que tú. Y ese abrazo tenemos que dárselo porque es cuestión de quedar un día y, como dice Jorge, invitarnos a un asado, nosotros a él en este caso, por estar con nosotros y deseando conocerte personalmente, porque realmente has superado las expectativas con creces. Ha gustado hablar contigo, tío. Sí, Mola, señor, mola mucho. Sí, señor, He Sí, sido muy señor. feliz, ¿eh? Me he sentido Sí, sí. a gusto. Pues mira, Pues es mutuo. cortamos ya la grabación y nos despedimos ya en privado, ¿vale? Vale, muy bien.